Hubo que rescatar los siglos de la vida. Entonces hubo que pelear al filo del machete. Entonces hubo que matar al filo del machete. 1000 batallas ganar al filo del machete. ¿Qué estamos dando hoy? La primera carga al machete es uno de esos acontecimientos de la Guerra de los 10 años en Cuba, que tempranamente, a solo unos días de iniciada la lucha, causó la derrota a las tropas españolas y por consiguiente la victoria a los mambises. El hecho histórico ocurrido aquí, en Pino de Vaire, actualmente municipio de Contramaestre, consolidó la fortaleza y conocimiento militar del dominicano Máximo Gómez Báez, quien tras los sucesos es ascendido a mayor general. Pero aun cuando han pasado 149 años, la gesta se entreteje en dudas y confusiones que hoy esclareceremos en recorrido por el mismo lugar donde se desarrolló el histórico combate. Milagros, ¿cuáles son los antecedentes de la primera carga al machete? Bueno, hay que partir del 10 de octubre de 1868, día en que Carlos Manuel de Céspedes se alza en la de Majagua, le da la libertad a los esclavos y los invita a luchar por la independencia de Cuba. Pero dato curioso es que 3 días después del alzamiento, fuerzas de Donato Mármol que parten desde su finca Santa Teresa, atravesando montes, caminos extraviados, llegan hasta Jiguaní en horas de la mañana y toman a Jiguaní de sorpresa, convirtiéndose Jiguaní en el primer pueblo libre de Cuba. Allí dejan a Calixto García con un grupo de jiguaniceros y continúan hasta Vaire. Ese hecho se repite en Vaire. Alrededor del mediodía, de las 2 de la tarde, llegan las fuerzas de Donato Mármol a Vaire, toman la capitanía pedánea, las pocas armas que habían en la misma y luego se concentran en la plaza de Rojo Flamboyanes, donde se le incorporan 100 vaireros, entre ellos Florencio Salcedo, Mariano Torres, Carlos Suárez, etc. Y parten, retornan hacia Jiguaní, se incorporan otros hombres en Jiguaní y continúan hasta Santa Rita. Quiere decir que 3 días después del alzamiento de la de Majagua, el 13 de octubre, se liberan 3 pueblos. Jiguaní es el primer pueblo libre de Cuba en la guerra del 68, Vaire el segundo y Santa Rita el tercero. De ahí continúan para la finca Santa Teresa. Esas noticias inmediatamente llegaron a Santiago de Cuba. Y el gobernador de la región oriental toma medidas inmediatas. ¿Qué es lo que hace? Le ordena al coronel Demetrio Quirós que comande 700 hombres y avance hacia la zona de Bayamo. ¿Qué pasa? Que Quirós pasa alrededor el día 15 al 16 por Palma Soriano y le informan que en esta región hay unos 15.000 insurrectos. Él se alarma. Era imposible que en aquel tiempo, en tan poco tiempo, que era imposible que hubiese tantos insurrectos. Entonces, ante ese temor, él decide continuar, pasa por Venta de Casanova, allí los insurrectos que no tenían experiencia militar, le hacen una emboscada, pero los españoles logran exactamente pasar fácilmente y en horas de la noche del 18 de octubre de 1868, Quirós llega al centro de la plaza de Rojo Flamboyanes de Vaire para el descanso de sus tropas y allí se informa precisamente de todos estos hechos que han ocurrido en este territorio y decide permanecer en este lugar durante varios días para el reconocimiento del territorio. Efectivamente, Milagro. Algunas fuentes aclaran o señalan que los españoles acampan en Vaire únicamente para descansar,
pero también existen pruebas, documentos, evidencias que demuestran que efectivamente ese era otro de los objetivos de los españoles. Bueno, sencillamente, los españoles permanecen inexplicablemente en Baire durante tanto tiempo para la recuperación, el descanso de sus tropas, para el reconocimiento militar de todo este territorio, porque ya saben que en un mismo día se han liberado 3 pueblos. Y es así como llega el 20 de octubre, es decir, 2 días después se libera la ciudad de Bayamo por las fuerzas Carlos Manuel de Céspedes y los hermanos Marcano. Y Quirós está en Baire. En horas de la noche, Quirós se entera de la liberación de Bayamo. Esto te está diciendo que los españoles no salieron de Santiago de Cuba para rescatar a Bayamo, sino para sofocar el movimiento insurreccional que había en la jurisdicción de Jiguaní. ¿Cuál es la orden que llega de Donato Mármol, la carta? Bueno, sencilla y llanamente hay que remontarse al día 26 de octubre, en que Donato Mármol está reunido con varios jiguaniceros en su casa de Jiguaní, y allí están tomando acuerdos para fortalecer la lucha. Es en ese momento cuando llega Máximo Gómez, con una carta firmada por Carlos Manuel de Céspedes, que le decía a Donato Mármol que lo aceptara por los conocimientos militares que tenía, con el grado de general. Entonces, cuando Donato Mármol lee aquel documento, él desconoce quién es Máximo Gómez, expresa: para mandones sobramos. Y entonces Gómez oye aquello, se aparta de la reunión, y entonces Toñico Milanés le dice, era el suegro de Donato Mármol, le dice: Mármol, cuando el compay Céspedes manda a este paisano es porque el hombre sabe de guerra, y nosotros de guerra no sabemos ni jota. Y entonces ahí Donato Mármol reflexiona y acepta a Máximo Gómez el día 28 a su fuerza. Recordemos que Máximo Gómez no era cubano, era dominicano. Exactamente, ahí es donde está el kit de las cosas. Y que tenía conocimientos militares. El día 28, sí, como no, el día 28 de octubre, Mármol le dice a Gómez que escoja 200 hombres para que los entrene y detenga la fuerza española que ya está detenida en Baire. Precisamente sobre eso, Milagros. ¿De qué forma se realiza el entrenamiento militar de esos hombres que se le asignan a Máximo Gómez? Bueno, mira, Gómez le dice a Donato Mármol que le pregunte a Figueredo cuál sería el lugar más idóneo para el entrenamiento de esos 200 hombres. Entonces Figueredo dice que en la loma del Yarey, cerquítica de donde estamos. A 2 kilómetros, pues a 2 kilómetros de Baire, porque la loma del Yarey era propiedad de un mambí de Juan Tamayo, de aquí de la zona, y entonces tenía todas las condiciones idóneas para el entrenamiento y la seguridad de la fuerza. Y es allí en el Yarey donde Máximo Gómez entrena a los 200 hombres que le entregan. Bueno, allí los enseña a despalmar el machete estilo dominicano, y allí le enseña otros factores, es decir, cómo blandir el machete por un guajiro cubano, pero también les dice de la importancia de los factores sorpresa. ¿Cuáles son esos factores sorpresa? Posteriormente vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos permanecen en la loma del Yarey, pero Demetrio Quirós permanece en Baire. Y había que sacar a Demetrio Quirós de Baire, había que detener esa fuerza. Y entonces es así como el 4 de noviembre, en horas de la mañana, las fuerzas de Máximo Gómez se dirigen hacia Baire, pero Gómez inteligentemente divide a esos 200 hombres en 3 emboscadas.
Una primera emboscada que situó aquí en este maravilloso lugar que se conoce por varios nombres: Venta del Pino, Pino de Baire, Nuestra Señora del Pino, Tienda del Pino. o Tienda del Pino, se conoce por esos 4 nombres, que era propiedad de don Rafael del Pino, un español que tenía un establecimiento en el lugar donde llegaban los transeúntes por el camino real de la isla, descansaban, comían, descansaban los caballos y luego continuaban el camino. Aquí Gómez ubica a 40 de sus mambíes y le dice que nadie se lance al camino hasta que yo en persona me lance y grite al machete. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza Máximo Gómez? En primer lugar, el factor sorpresa. Las condiciones reales del camino, es decir, la emboscada. Sí, porque había mucha maleza. El monte tupido, la emboscada, muchos árboles alrededor del camino real de la isla, el sao, la maleza, y los esconde, pero sobre todo arriba de los árboles, Entonces, la segunda emboscada la ubica en la segunda curva de la Salada y la tercera en la falda de la Loma del Yarey. ¿Cómo logra sacar a las tropas españolas de Baire? Perfectamente. Gómez se acerca con elementos de Donato Mármol al cementerio de Baire y desde allí hacen unos disparos, pero escoge a los únicos 5 jinetes que existían en esa fuerza de 200 hombres y que tenían armas, caballos. Esas armas eran revólver, pistola, y le dice que cojan por la senda del arroyo de Cuica, que queda al sur de Baire, y que luego salieran al este y realizaran unos disparos por la espalda para poner en tensión a la fuerza de Demetrio Quirós. Entonces imagínate, cuando ellos sienten esos disparos, inmediatamente Demetrio Quirós le ordena a esos jinetes, a su fuerza, que persiguieran a los 5 jinetes fascinerosos para darle un escarmiento. Inmediatamente escoge 2 columnas, una de la Corona y una de Cuba, y ordena caerle atrás a los fascinerosos. ¿De cuántos hombres estamos hablando más o menos? 400 hombres. 200 de España, 200 de Cuba. Y entonces, inmediatamente ellos comienzan a perseguir a los jinetes, pero ya después que los jinetes se pierden en el camino, ellos se despreocupan y van por el camino real de la isla, ya prácticamente olvidados de ese hecho. Y es lo que aprovecha Máximo Gómez en este histórico lugar, esperar que estuvieran situados en el centro de la curva, y entonces cuando las fuerzas están bien centradas en la curva, se lanza Máximo Gómez al camino y grita al machete, de arriba de los árboles, del lado y lado del monte tupido, de la maleza del Sao, salen aquellos 40 mambises cubanos armados con machete, y fue desastrosa la acción para España, porque a pesar de que los cubanos estaban armados por machete, el arma española en aquel tiempo se cargaba por la boca, tardaba en cargarse por la boca, y mientras cargaban su fusil, el machete blandido por el guajiro cubano hizo destrozos, heridas atroces de 20 a 24 centímetros de largo y gran profundidad, que provocaban hemorragias internas, y era tan rápido el actuar del machete que ellos estaban aterrados. ¿Qué tiempo de duración más o menos quizás duraría el combate? Aproximadamente 45 minutos. Aproximadamente 45 minutos, y quedaron sobre esta zona unos 200 españoles entre muertos y heridos.
Inmediatamente los españoles retornan a Baire, heridos, maltrechos, y entonces Quirós toma medidas para rescatar a sus muertos y a sus heridos. Fueron trasladados hacia el patio de la primera iglesia católica que tuvo Baire, que quedaba en la esquina de la Plaza de Rojo Flamboyanes, y allí hubo que hacer fosas comunes para enterrar a esa gran cantidad de españoles que resultaron muertos ahí en el patio de la iglesia, y quedaron en la iglesia otros heridos para la atención de ellos, que se la dieron precisamente los filigreses. Y ¿Qué armas se ocuparían entonces ahí en ese un combate? rico botín de guerra. Se ocupó dos pequeños cañoncitos y gran cantidad de armas que le sirvieron de armas a las fuerzas mambisas. Es importante que tú me hagas esa pregunta, porque no hubo necesidad de ocupar la segunda ni tercera emboscada. Esto fue suficiente para demostrar las ansias de libertad que tenían los mambises cubanos. Quirós permanece en Baire hasta alrededor del día 8, en que se va con los heridos leves y el resto de su fuerza, y se establece en el fuerte de Ventas de Casanova. Y allí, estando en Ventas de Casanova, el día 9 recibe los primeros 6 cañonazos de las guerras de independencia de Cuba, lanzados desde la loma del sitio, utilizando los mambises, uno de los 2 cañoncitos que ocuparon aquí en Pino de Baire. Me preguntas que qué medios utilizaron los cubanos. Sencilla y llanamente, yo quiero aclarar, porque hay algunas versiones que hablan de una caballeriza. Las fuerzas de Gómez, esos 200 hombres que le fueron asignados, nada más tenían 5 caballos. Las armas que utilizaron aquí fueron las que utilizaron posteriormente. Pero la primera carga al machete se realizó en este histórico lugar a pie. A corta distancia. A corta distancia, porque los cubanos no tenían caballeriza. Empezaban en un proceso histórico desconocido para ellos, porque eran fundamentalmente campesinos independientes los que se incorporaron al Ejército Libertador. Y eso es importante que se sepa, eso es otro mérito, que la primera carga al machete fue a pie. Milagro, otra contradicción en el hecho en sí es que algunos historiadores dicen que fue el día 26. ¿Cómo es posible que puedan asegurarse estos elementos conociendo que el día 28 es que llegan los hombres, es que se le asignan los hombres a Máximo Gómez? Bueno, sencillamente, yo personalmente considero que es imposible. Hay versiones del día 26, pero mira, nuestros mambises, entre ellos incluyendo al mayor general Jesús Rabí, que participó en la primera carga al machete, junto con Calixto García, Florencio Salcedo, Paquito Borrero de Palma Soriano y otros destacadísimos jefes mambises, en sus experiencias transmitidas a sus hombres y a su familia, marcaron el 4 de noviembre. Máximo Gómez en su diario lo señala el 4 de noviembre. Puede ser que no, puede ser que se utilicen fuentes españolas, pero cuando se hace una verdadera investigación hay que ir a las fuentes primarias, a las fuentes mambisas primeramente, y sobre todo después consultar a las fuentes españolas. Contradictorio. Yo siempre me he ido por el 4 de noviembre. ¿Usted es de las que asegura que ocurrió el 4 de noviembre? Es la memoria histórica de los mambises de este territorio. Calixto García, Jesús Rabí, Florencio Salcedo, Juan Joaquín Urbina, Paquito Borrero,
Hay versiones de que Quintín Banderas participó en la primera carga al machete. No lo tengo corroborado. Pero figuras extraordinarias del Ejército Libertador. Y entonces esa memoria histórica pasó a las posteriores generaciones, a la familia, y en el diario de Máximo Gómez aparece 4 de noviembre. Es posible que se hubiera registrado en el diario de Jesús Rabí, pero Jesús Rabí, en un acto de dolor, al terminar la guerra del 95, su diario lo echó en un pozo, en el pozo de su casa. No tenemos memoria de... No tenemos memoria histórica por parte de Rabí. Milagros, cuando ocurren los hechos luego de la victoria, Céspedes viene a Baire. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sencillamente fue contundente la primera carga al machete, inmediatamente se conoció en toda la región oriental, e incluso en La Habana, a través de comunicaciones enviadas por el gobernador de Santiago de Cuba. Y inmediatamente Céspedes, al enterarse de esa resonante victoria, el día 18 de noviembre, junto con José Joaquín Palma, el poeta de la guerra del 68, vienen hasta Baire, se concentran en la Plaza de Rojo Flamboyanes, con un grupo de manzanilleros y de bayameses, y allí Céspedes lo felicitó a los mambises de este territorio, que eran campesinos independientes sin ninguna experiencia militar, por las acciones realizadas en Pino de Baire. Y después que Céspedes felicitó a todos ellos, pues José Joaquín Palma compuso versos de profundo contenido patriótico, todo relacionado con la primera carga al machete. Aquí se inscribe una de las más formidables batallas libradas contra el colonialismo español, que sumó al machete como arma de guerra efectiva y de fácil adquisición, además de notablemente temida por los españoles cuando escuchaban cargar al machete. Entonces hubo que pelear al filo del machete. Entonces hubo que matar al filo del machete. 1000 batallas ganar al filo del machete. ¿Qué estamos dando hoy?